Bien, Pilar Troncoso es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla, ejerce la abogacía. Nunca mejor estaría lo de reconocido prestigio de Pilar Troncoso, y además el año pasado fue cuando le dieron el premio Meridiana, ¿no? Ajá. Por la defensa de la igualdad de la mujer. Antes me gustaría también comentar con usted pues esos supuestos apuntes del señor Luis Bárcenas que han aparecido hoy, los papeles secretos, y que implican a muchos dirigentes, muchísimo del Partido Popular, incluso al propio presidente del Gobierno. Y este caso, del que mañana saldrán más cosas, y el Gürtel y Urdangarín y nuestros seres de aquí, la Fundación Ideas, todo eso que nos está contando Canal Sur Televisión hace un momento, ¿qué credibilidad le da usted a eso que se cuenta? Yo hay algo que no me gusta de lo que está pasando. Bueno, claro, ninguna de estas noticias, pero tampoco me gusta la crítica absoluta a la clase política, como si los niveles de corrupción, la corrupción fuera un problema que solo se da en los políticos. Yo creo que el problema de este país es que es una corrupción intrínseca, sistemática, es una corrupción que afecta a todo el mundo, a toda la ciudadanía. Es un país corrupto. No es que... Se expresan como quieren. Creo también que yo, que coincido con muchas cosas del movimiento 15M, hay con algo que no coincido, cuando dicen que no nos representan muy bien, son igual que nosotros. Son exactamente igual, representan al pueblo español. Si queremos tener, claro, si pudiéramos traer a los políticos de Marte o hacerlos por cultivo biológico, pues a lo mejor serían de otra manera, pero es que son como nosotros. Aquí quien paga sus impuestos que no esté en nómina, aquí quien cumple con sus obligaciones. Bien, vamos a la calle, hemos salido a la calle para saber qué opinan los andaluces sobre el número de víctimas de violencia machista, que nos sigue pareciendo altísimo y bárbaro, y además por qué no desciende ese número. Yo pienso que los casos de violencia de género no disminuyen porque todavía hay una concepción muy machista, muy patriarcal en esta sociedad, y los hombres de alguna manera siguen considerando, por lo menos algunos hombres, siguen considerando que las mujeres son propiedad. Yo creo que es el poco respeto hacia la persona, pero da igual que sea en género, es que se respeta muy poco al distinto, al contrario. Yo creo que es cuestión de valores de educación, no solamente en casa, en los colegios, es educación a las nuevas generaciones. El principal problema que tenemos en este país es la educación. A la gente no se le educa en la igualdad. Se dice siempre que se denuncie, pero los casos tampoco no están atendidos al 100%, porque hay casos en los que se denuncian e incluso las afectadas no son atendidas como corresponde. La educación, la falta de cultura y la falta de principios. Yo creo fundamentalmente que es cosa de jueces, de que son demasiado maleables y demasiado condescendientes en estos casos. Si las condenas fueran más duras, probablemente más de uno se lo pensaría. Pues porque no se denuncia lo suficiente, entonces se aguanta hasta que ya no pueden más, y luego ya sí, pero mientras pasan meses o años. La crisis que estamos teniendo es una crisis moral, o sea, las personas han dejado de tener principios y entonces pues la violencia cada vez va más. Cuando una persona mata, cuando una persona lo hace con violencia, a esa persona hay que darle un castigo ejemplar delante de la sociedad. Y eso no se está haciendo, pero lo curioso es que tampoco se lo hace. Bien. En este programa pido la palabra, que viene usted por primera vez, la calle opina, el público pregunta y usted responde, le toca responder. ¿Está preparada? No estoy muy preparada porque lo que yo estoy acostumbrada es a interrogar yo. ¿A interrogar? Pues trabajo. hoy cambio de papeles. Vamos a comenzar por Sevilla. Adelante, Luis, aquí. Buenas noches, señora Troncoso. Buenas noches. Le voy a hacer una pregunta muy concreta y escueta. Si yo fuese un hombre maltratado, ¿usted me defendería? No. Pero no porque sea un hombre maltratado o deje de serlo, es que yo solo represento mujeres. Vale, entonces ¿dónde está la igualdad? Lo que no quiere decir, no, la igualdad está en la Constitución, es que ninguna ley dice que Pilar Troncoso tenga que defender a todas las personas que vengan a su despacho. Cada uno elige lo que defiende y yo solo represento mujeres. Vale, un momento. Pero usted Luis, tiene derecho a la defensa. Y de los 6.000 abogados que hay en Sevilla, creo que soy la única que hace esto. O sea que tiene usted 5.999. Bien, vamos a Almería. Luis, vamos a Almería. Laura, adelante. Hola, Adelante. muy buenas noches. Buenas Mi noches. pregunta va en relación con las tasas judiciales que se han impuesto. Bien, Ajá.
¿Cree usted que es un perjuicio estas tasas judiciales, ya no solo para esos matrimonios que se quieren divorciar de mutuo acuerdo, sino para aquellos otros que quieren pedir manutención, vivienda, etcétera, etcétera, etcétera? Un momentito, por favor, Pilar Troncoso, tenemos que parar aquí, Dime. así reflexiona la respuesta. Vamos a publicidad y inmediatamente volvemos respondiendo a estos temas. 61 mujeres en 2011, 46 en 2012. ¿Cuántas víctimas de la violencia machista habrá en 2013? ¿Son las mujeres y sus hijos víctimas por el silencio de familiares, amigos y vecinos? Hoy, en Pido la Palabra. Seguimos en Pido la Palabra, Canal Sur Televisión. Faltan 25 minutos para la medianoche y quiero en este momento agradecer a todas las personas que nos siguen cada jueves en nuestro programa y felicitar a nuestros compañeros de informativos de Canal Sur Televisión, Canal Sur Radio por los buenos resultados de audiencia que han tenido durante este mes de enero. Estamos con Pilar Troncoso, abogada de familia, acababa de empezar a responder preguntas, nos habíamos quedado en Almería. Laura, ¿no te importa repetir tu pregunta? No, para nada. Y seguimos, adelante. Bueno, mi pregunta iba en relación a las tasas judiciales que se están llevando a cabo. Y yo quería saber si ese tipo de tasa, además, le supone un perjuicio ya no solo a esos matrimonios que se quieren divorciar de mutuo acuerdo, sino para todos aquellos otros que piden manutenciones, viviendas y demás. Sí, las tasas judiciales yo creo que perjudican a todo el mundo, a toda la clase media, por así decirlo, porque las personas que tienen ingresos anuales inferiores a 15.000 euros van a disfrutar del beneficio de justicia gratuita, que puede ser en algunas ocasiones obteniendo alguna renta más, incluso el doble de esa cantidad, siempre que se den determinadas circunstancias, requisitos, como que tengan cargas familiares importantes, minusvalía, etcétera, etcétera. Estas personas van a disfrutar de beneficios de justicia gratuita, no van a pagar tasas, no van a pagar abogados ni procuradores, porque el Estado esto lo subvenciona, o por lo menos lo subvenciona hasta ahora. Las personas con ingresos importantes pues no tienen problemas porque son ricos y tienen dinero para cubrirlo. El problema son las clases medias. Un divorcio va a suponer mínimo 150 euros y además, en el supuesto de que se pidan pensiones, contribuciones económicas para hijos mayores de edad, pero tener en cuenta que mayores de edad se es en este país con 18 años, con los niveles de paro juvenil y con lo que se tarda en conseguir acceder al mercado de trabajo, con 18 años se está estudiando todavía. En el momento que se pidan pensiones para hijos mayores de edad o para algunos de los cónyuges por concepto de pensiones compensatorias o indemnizatorias, pues también hay que pagar tasas, que va a suponer hasta 1 millón de euros el 0,5 y a partir de 1 millón, a partir de entonces el 0,25. Además de eso, si se hace un recurso, los recursos de apelación hay que pagar 800 euros. Si además se va al Supremo, hay que pagar 1.200 euros. En todo caso, la ley está tan mal hecha, porque claro, se hizo así como de tapadillo a toda prisa, y la prisa y la urgencia es poco amiga de la eficacia, ¿verdad?, y de una buena técnica legislativa. Tiene muchos fallos y muchos huecos. Y esto además está suponiendo que los que estamos en Sevilla, yo conozco acuerdos de los que estamos en Andalucía, acuerdos de los tribunales de Jaén, de los tribunales de Málaga, de los de Granada y de los de Sevilla, sobre cómo van a aplicar ellos esa ley de tasas. Así hay en general por casi toda España. De manera que en Granada por unas cosas van a cobrar por las que no van a cobrar en Sevilla. En Málaga van a cobrar por otras por las que no van a cobrar en Huelva. O sea que además le añadimos otra nueva inseguridad jurídica, como si no hubiera ya bastante, ¿verdad? Una nueva inseguridad jurídica que no sabemos lo que nos va a costar, porque va a depender de... En los supuestos de divorcios de mutuo acuerdo no se va a cobrar tasa. Eso sí están en general los tribunales de acuerdo. En supuestos de mutuo acuerdo no. Pero en los otros supuestos, como os digo, que claro, y en los que haya solo hijos menores, cuando se pidan, se solicitan medidas que solo afecten a hijos menores. Pero tenemos el problema con esos demás supuestos. Entonces, eso, al encarecer los procedimientos, pues habrá muchas personas que se lo planteen. Bien. Si pueden hacer frente o no. Muy bien, muchas gracias. Vamos a Málaga. Cristina, adelante. Pregunta Cristina. Buenas noches. Mi pregunta también va relacionada con las tasas judiciales. Gallardón ha anunciado
que las víctimas de violencia de género quedarán exentas del pago de las tasas judiciales. Sin embargo, la Ley de Justicia Gratuita se prevé que tardará aún unos meses en entrar en vigor. ¿No cree usted que ha sido un error no plantear antes esta medida y qué prevé usted que ocurrirá hasta entonces con estas mujeres? Con la ley en la mano, en los divorcios, cuando soliciten divorcio, le van a estar igual que todas las demás, en las demás situaciones que he relatado antes. Es decir, que si se solicitan medidas que afectan a hijos mayores de edad aún dependientes económicamente o medidas relativas a pensiones entre los cónyuges o en los supuestos en que no exista hijos, si los divorcios son contenciosos, van a tener que pagar tasas con la ley vigente. Ahora bien, yo entiendo que los jueces y los tribunales tienen capacidad suficiente, legitimidad suficiente como para poder no aplicarlas. ¿Por qué? Porque si el señor ministro se ha permitido el lujo de salir por todos los medios y muchos representantes del partido que tienen la mayoría absoluta, que por eso esa ley está en vigor, porque los demás partidos no se la votaron, pues los jueces pueden esperar a ver qué pasa y suspenderla. Dejar de exigir su cobro ahora hasta espera de si el señor ministro hace lo que ha prometido. Yo creo que pueden hacerlo perfectamente, de manera que eso va a depender de la voluntad de cada titular, de cada órgano jurisdiccional. Entonces se puede, pero en el caso de que no se aplicase, ¿se devolvería después? Si la ley no lo prevé, no, porque en principio las leyes no tienen efectos retroactivos, salvo en materias penal y siempre que favorezca al reo, a menos que la ley así lo disponga. Es decir, que si en el proyecto de ley de justicia gratuita se prevé así exactamente, que tiene efectos retroactivos, habría que devolver el dinero. Pero si no se prevé, si no se toma ninguna previsión, las leyes entran en vigor en el momento de su publicación y no tienen efectos retroactivos. Esperemos que haya voluntad. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Mucho protagonismo le fía a los jueces. Es que los jueces tienen potestad para... ¿No veis cómo las hipotecas eran tan terribles antes y no se podían cambiar y había que echar a la gente y ahora ya no se echa? En materia de derecho de familia nada más que hay que ver lo que dice el Código Civil y cómo la jurisprudencia ha ido evolucionando y cambiándolo. Los jueces pueden hacer muchas cosas. Vamos a Huelva. Jesús, adelante. Me llamo Jesús, tengo 42 años, vengo de Huelva, aunque soy natural de Isla Cristina. Tengo una empresa de organización de eventos y representación artística. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, tocayo Jesús, y buenas noches, señora Troncoso. Enhorabuena por el premio Meridiana recientemente concedido. Mi pregunta es la siguiente. ¿En qué mejoraría usted la ley integral contra la violencia de género? Fíjese, nosotras desde la asociación, tanto como cambios legislativos, lo que creemos que es necesario es que de verdad se aplique la ley atendiendo al articulado de la ley y al espíritu de la norma. Más que en necesidad de introducir cambios legislativos. Habría que perfilar, por ejemplo, hay un problema y es que la violencia psíquica y psicológica prácticamente es muy difícil que prosperen procedimientos en ese sentido, porque creemos que se tendría que perfilar, regular mejor o definir qué significa el menoscabo psíquico, qué significa la lesión psíquica, que están previstas en el Código Penal, que en esos supuestos, efectivamente, en el supuesto de que exista menoscabo psíquico o lesión psíquica, es un delito, en determinadas circunstancias lleva aparejada tal pena, pero no está definido qué es el menoscabo ni qué es la lesión. Entonces, por ejemplo, pediríamos que eso estuviera mejor definido, pero en general lo que pedimos es que la ley se aplique, que las personas que la apliquen estén especializadas, que tengan interés en estar en esos tribunales en los que están. Es un trabajo muy duro y muy desagradable. Y no creo que sea para personas que llegan a ese juzgado porque, bueno, se querían ir a vivir a esa ciudad y fue el único juzgado que quedó vacante. Eso a lo mejor en otra materia menos dura, pues puede ser, pero en materias como esta realmente se requiere casi una vocación. Pero en su opinión, ¿está haciendo efectiva la ley? Porque el año pasado, datos del Ministerio, fueron 49 mujeres asesinadas. Claro. ¿Está haciendo efectiva la ley para paliar la lacra social en la que se ha convertido la violencia de género? Yo creo que es mejor la situación para las mujeres y hay un instrumento para luchar contra la violencia de la que antes carecíamos.
De hecho, bueno, por lo menos ya sabemos también los números de asesinatos que hay, porque eso antes tampoco se sabía. Yo creo que la ley ha contribuido a que se valore, a poner en primera plana lo terrible de este fenómeno. Ahora, por el hecho de que haya una ley contra la violencia de género, no se van a impedir los asesinatos. Para eso es necesario cambiar muchas cosas que en la propia ley está previsto, como es, claro, que pasemos de un sistema patriarcal a otro sistema, que tengamos otros valores, que se eduque de otra manera, que efectivamente lo que impere en la sociedad sea el principio de igualdad, que no se sigan exigiendo diferentes comportamientos por razón del sexo, que el hecho de ser hombre o ser mujer es un hecho meramente biológico, pero a mí me puede gustar ser policía o conductora de camiones, y a usted le puede gustar ser maestro de primaria, y sin embargo esas cosas todavía no están pasando, ¿no? Entonces, fundamentalmente lo que hace falta es educarnos de otra manera. Muchas gracias. Gracias, Jesús, y bienvenido a Pido la Palabra. Vamos a Cádiz. José Luis, adelante. Hola, buenas noches. Mi nombre es José Luis, maestro de primaria. También vienes por primera vez, ¿no? De los poquitos, ¿no? De los poquitos maestros de primaria. Vengo por primera vez al programa. Estoy casado, tengo 2 niños que espero que estén dormidos ya, porque si no, la que me queda. Y mi pregunta es que, según su experiencia, ¿qué factor es el más influyente en temas de violencia de género y qué se puede hacer para paliarlo, para minimizarlo? Era lo que hablábamos antes. El factor es la desigualdad. La existencia de una sociedad todavía patriarcal en el que el hombre tiene poder sobre las mujeres. Ese es el factor determinante. La violencia de género no obedece a que las personas consumen droga, a que se les fue la cabeza, obedece a eso, a un sistema en el que todavía, a una serie de valores que todavía imperan en la sociedad. Todavía se enseña que la feminidad es ser complaciente, es preocuparse más de la familia que de la carrera profesional, pensar antes en las demás personas que en una misma. Todavía se enseña que la masculinidad es ser fuerte, protector, viril, poner por encima el trabajo por encima de todos los demás, competir, resolver los conflictos si es necesario por la violencia. Eso es una gran lacra de la sociedad en la que vivimos. Cuando dice que se enseña, yo por ejemplo en la escuela yo no veo que se enseñe. Claro, eso no se enseña así, eso se enseña con comportamiento. Mire usted, hace unos años se hizo un estudio que hizo la Federación de Mujeres Progresistas sobre a ver cómo pensaban los jóvenes sobre la violencia. Se hizo, y en general sobre las relaciones entre hombres y mujeres. Se hizo una encuesta, esto se hizo en el año 2010, creo recordar, a 1.396 jóvenes, entre chicos y chicas, entre 14 y 17 años. Y se le preguntaba, por ejemplo, que quién creían ellos y ellas que deberían de hacer las labores del hogar. Por supuesto, el 90% contesta que todos los miembros de la familia. Pero cuando se les pregunta qué pasa en su familia, también el 90% contesta que lo hace la madre, que los demás ayudan. ¿Y cómo cambiamos eso? Decir, la segunda pues parte. actuando todos de manera diferente. Claro, es que los niños, tú eres profesor de primaria, a los críos lo que le dicen les entra por un oído y les sale por otro. Los críos lo que ven es el ejemplo. ¿Y qué ejemplo ven en sus casas? ¿Qué ejemplo ven en los medios? Ustedes veis, hay una serie de policías de no sé qué norteamericanas, por ejemplo, en la que salen todos los señores vestidos normalmente y las señoras van todas con las tetas al aire. Ellos no van con los pantalones apretados enseñando sus atributos masculinos, por ejemplo, ¿no? Y eso es la lluvia fina, eso sí que es lluvia fina. Claro. Os voy a poner un ejemplo que me pasa a mí. Voy a un gimnasio en que me pensaba yo matricularme, en el que solo asisten mujeres, es solo para mujeres, en el que todas las empleadas son mujeres. El gimnasio tiene una serie de máquinas que vas dándote vuelta, ¿verdad? Te montas en la máquina, haces un ejercicio, bajas a una plataforma de descarga, todo mujeres. Hay una música y hay una orden, una voz en off, que da una orden cuando hay que bajarse de la máquina. La orden era masculina. No me matriculé en el gimnasio, como que ustedes comprenderán. Y cuando yo le decía a las chicas, pues mire usted, me parece muy bien, además me lo ha recomendado la traumatóloga y tal, pero yo no me voy a matricular por esto. Me miran sorprendísimas. Ay, señora, llevamos 10 años abiertos, 5 años, nadie nos ha dicho nada, no nos habíamos dado cuenta. Digo, eso es lo grave, que no nos damos cuenta. Esos son los problemas. Gracias, José Luis. Muchas gracias. Bienvenido. Vamos a Jaén. Ana. Pilar,
detrás está Ana. Buenas, por ser mi primera vez voy a presentarme, me llamo Ana y vengo de Jaén, estudio Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Y me gustaría preguntarle, si delante de usted le pegan un guantazo a una mujer, ¿qué hace? Llamar a la policía, intentar separar, meterme por en medio, porque es que eso me sale a mí del alma, y intentar que la gente que esté alrededor intervenga también. A mí me ha pasado algo parecido y lo que hice fue llamar a la policía. No exactamente le pegaban, pero vi como de pronto una señora, yo iba andando por la calle y sale una mujer despedida de un coche como en las películas, rodando. Claro, inmediatamente llamé a la policía y la verdad que la gente que había alrededor también intervino y tal. Bueno, ya vino la policía, ya no os cuento cómo se desarrollaron los hechos, pero sí me gustó que muchas personas que estaban allí, todo el mundo atendió a la señora. ¿Cree que esto es habitual? Yo creo que cada vez más habitual, o quiero creerlo. Lo que debería de ser habitual y no lo es que los miembros de la familia que conozcan una situación de violencia denuncien. Es el 1,35%, creo recordar, lo que llega por miembros de la familia. Y también es terrible que no se denuncien los vecinos, porque los escándalos los oyen los vecinos. Y también es terrible que en los colegios, que eso se sepa, porque las secuelas se ven en los niños, tampoco se denuncien. Porque no debemos olvidar que con la ley en la mano, cualquier ciudadano o ciudadana que conozca que se está cometiendo un delito tiene obligación legal de denunciarlo. Gracias, Ana. Igualmente bienvenida. ¿Cuánta gente se estrena este jueves? Vamos a Córdoba. Pepi, adelante. Buenas noches, Pilar. Hola, buenas noches. Desde su experiencia me gustaría que me dijera qué medidas de protección se deberían de aplicar para que fueran efectivas y se disminuyera ese número de víctimas. Yo creo que lo que hay que hacer es aplicar la ley tal cual. Es decir, que se valore la credibilidad de la víctima adecuadamente. Mira, estamos teniendo un problema grave y es que cuando vamos a la policía o cuando vamos a los tribunales nos encontramos que parece que la víctima es la presunta delincuente. Usted va a denunciar un tirón de bolso y nadie duda que le han dado que le ha pasado eso. Y usted identifica en la rueda de detenido a la persona que dice que fue y no hace falta más pruebas que su testimonio. Eso no ocurre en esta materia. Entonces, hay situaciones que se podían haber cortado con anterioridad si se hubiera actuado adecuadamente y si a la víctima se le ha dado la credibilidad. Lo que no puede ser es que nos encontremos, por ejemplo, las pruebas, las evaluaciones psicológicas se le hacen a las víctimas y en vez de hacer esas pruebas encaminadas a efectivamente ver las secuelas que se producen para poder valorarlas como consecuencia de esa situación de violencia y se entrevista al agresor y nos encontramos que lo que se está dirigiendo la entrevista es a encontrarle circunstancias atenuantes o eximentes de su responsabilidad criminal. Claro, así las cosas, eso hace primero que las mujeres se resistan aún más. Bueno, ¿yo para qué voy a denunciar si a mi vecina, a mi prima, a mi esta le pasó y encima parece que ella es la culpable? Eso mezclado con tantas críticas de denuncias falsas, de teóricas denuncias falsas, que las habrá como en toda materia, no lo dudo desde luego, pero como si todo fuera falso. Con que han pedido órdenes de protección, no le han dado medidas de protección y la han asesinado, todo eso hace las tasas que las personas, que las mujeres lo que tengan es cada vez más miedo a denunciar, en vez de explicarles que efectivamente. Entonces es un proceso complicado, es difícil, pero la verdad es que la que se echa para adelante y es capaz de denunciar consigue salir de la situación de la violencia, y a lo que tenemos que animarlo a que se cumpla. Entonces las medidas de prevención yo creo que es cumplir la ley. Si es que la ley es magnífica, pero hay que cumplirla. Hay que cumplirla. Gracias, Pepi. Muchas gracias. Vamos a Granada. Miguel Ángel, adelante. Buenas noches, señora Buenas Troncoso. noches. Iba a hacerle una duda que tengo, porque si un hombre maltrata a una mujer, se considera violencia de género, pero también hay casos en que la mujer maltrata al hombre y, sin embargo, se considera agresión. ¿Me podría usted explicar esa diferencia? Pues, y, sí. perdón, y la segunda pregunta es decir, nosotros no podemos obtener, es decir, ¿el hombre no puede ser considerado como violencia de género ese maltrato? Sí, mire, hay una diferencia, como usted dice, y hay una diferencia, por ejemplo, para que vea usted que hay muchas diferencias por los delitos según cómo sean las víctimas en las relaciones. No está penado igual un asesinato normal que un asesinato terrorista. Tiene una pena mayor. Pues es lo mismo. O sea, que lo mismo que existe esa diferenciación,
En el terrorismo machista también la hay. Entonces, cuando es la mujer la que sufre la agresión, Sí, es pero lo mismo. porque es machista. Es decir, es machista porque lo hace el hombre, pero la mujer no maltrata, mata al hombre, Sí, también. pero es diferente que Pero que mate. no, si tiene también una condena, claro. Pero tú me Quiero estás decir, diciendo que la tendría menor porque está considerado diferente. le digo que es el mismo ejemplo que el terrorismo. Si usted mata a su vecino, tiene una condena. Y si usted lo que hace es un asesinato terrorista, tiene una condena superior. Es decir, Entonces, es que eso está previsto en la ley, no solo en este supuesto, sino sí, en lo otros. entiendo, pero entonces ¿Y no le el hombre parece nos consideramos lo del- terroristas al maltratar a una mujer y lo la del mujer no se terrorista considera tampoco? terrorista al maltratar a un hombre. porque Pero lo considero del que también lo terrorista hay. no le parece bien. No, hombre, yo me parece bien porque lo que Es se lo trata, no a ver si me entiende, se trata Es de lo mismo. igualdad. Estamos Sí. luchando por la igualdad. Aquí los hombres no tenemos igualdad ninguna. Claro que tienen igualdad, le estoy ¿En qué diciendo sentido? que... Un momento, en ese- Miguel Ángel, adelante. Además, esa materia fue planteada como recurso de inconstitucionalidad por muchos jueces, porque cuando empieza la ley a desarrollarse hay una oposición de los sectores más conservadores de la judicatura que entienden, sobre la base de lo que usted está diciendo, pero con argumentos técnicos, que la ley es inconstitucional porque se produce esa diferencia. Esos asuntos llegaron al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dictó sentencia diciendo que no se producía esa inconstitucionalidad, que no se quebraba el principio de igualdad ante la ley. Y claro, el problema es que en el estado en que vivimos, una vez que el Tribunal Constitucional ha dicho que no hay quiebra de la igualdad, pues no hay. Pero ahora con su respuesta más serio, una No, muy pequeña duda brevemente, que ya solamente. Entonces, en las parejas donde son dos hombres o dos mujeres No y hay está violencia, previsto. no hay violencia de No género. está previsto. No está previsto. Pues ya está. Vale, venga, muchas gracias. De nada. Vale, gracias, Miguel Ángel. Vamos a ver qué dicen las redes sociales. Mar Barrera, adelante. Abogada, muy buenas ¿Qué hay? noches. Buenas noches. Los internautas están disfrutando mucho con sus explicaciones. Le traigo también una frase célebre para este debate que hemos escuchado hace poquito a Antonio Carvajal, que es granadino, el Premio Nacional de Poesía 2012, que ha dicho: a algunos hombres se les olvida que todos somos hijos de mujer. Bonito, ¿eh? Muy bueno. Los ciudadanos, todos los ciudadanos conectados con Pido la Palabra, expresan su repulsa hacia la violencia de género, pero lamentan que siga existiendo tanto machismo en nuestro país. De todas las preguntas que nos han llegado, hemos seleccionado 3. Primera, ¿puedo denunciar un caso de maltrato del que soy testigo sin ser yo víctima? No solo puede, sino que debe. Todo ciudadano que conoce de la comisión de un delito está obligado a denunciarlo. Segunda pregunta, si la crisis ha disminuido los divorcios, ¿también ha hecho mella en el número de denuncias de maltratadas? Por ahora que yo sepa, no ha influido. Que sepamos, tendremos que esperar un poco, porque todavía no hay la previsión de las tasas, todavía se están disponiendo de algunos beneficios que van a ir disminuyendo. Se nota una pequeña bajada, pero tampoco podemos saber hasta qué punto solo se refiere a la crisis o también es causa de ese ambiente que en determinados momentos se creó, ¿verdad? Y que se contó tanto de las denuncias falsas, de que era mentira, de que las mujeres... Y entonces eso parece que echó también para atrás, pero yo creo que antes o después la crisis se va a notar, porque es que hay mujeres víctimas de violencia que además dependen económicamente y que no van a tener ingresos. El mercado de trabajo está como para obtener ingresos, entonces calculo, las previsiones son que va a influir. La crisis siempre afecta a los sectores más débiles y las víctimas de violencia son de los sectores más débiles. Y tercera y última palabra, ¿cómo se pueden frenar las denuncias falsas que tanto daño hacen a las reales? Denuncia falsa yo creo que es más un mito que una realidad. ¿Por qué? Porque cuando hay denuncia falsa hay condenas. Quiero decir, si usted denuncia un delito y se acredita a lo largo del procedimiento que no es verdad, el propio juez o la jueza que entiende de ese asunto está obligado a deducir testimonio y actuar por denuncia falsa. Hace 4 o 5 días ha salido en todos los medios de comunicación una noticia de una señora condenada por denuncia falsa. Cuando hay denuncia falsa se condenan. Y eso es un mito. Las sentencias que encontramos son pocas. Es que lo que no se puede confundir es la absolución por falta de prueba con la denuncia falsa. Cuando hay una denuncia falsa, el propio juez que conoce el asunto está obligado a deducir testimonio y a iniciar actuaciones por denuncia falsa. Y los jueces lo hacen.
Bien, las 3 preguntas contestadas y desvelamos ya la placa chapa solidaria que hoy luce Mar Barrera, pone pulseras rosas. Efectivamente. Pero, ¿qué hay detrás de eso o delante? Pues detrás y delante hay... Hoy me hago eco de una celebración muy importante, que es la del Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra el próximo lunes. Y lo voy a hacer resaltando pues una iniciativa muy linda y pionera en Andalucía, como es Pulseras Rosas, que ayuda a los enfermos psicológica y estéticamente durante el duro proceso del tratamiento, con asesoramiento, pelucas, lencería, cubiertos especiales para paliar las secuelas que provoca. Pulseras Rosas ayuda a digerir mejor ese duro trance. Me parece muy bien. Gracias, Pilar. Gracias, Mar y Pilar. Pilar Troncoso, gracias por estar aquí, por venir. Pero un momentito, en el ejercicio de la profesión, de su profesión, ¿se ha encontrado alguna vez discriminada por ser mujer? Claro, como todo el mundo. ¿Hay mucho machismo todavía en la abogacía? Mira, hay una cosa clara. Váyanse ustedes a un juzgado de familia. ¿Quién ejercen allí? Las mujeres. Estamos en un gueto. Lo que pasa es que yo, estando dentro de esa jurisdicción, no tengo esos problemas. Pero si yo hubiera querido ser abogada mercantilista, abogada de banco, de grandes intereses económicos, esa clientela no va a ver a las mujeres. No le transmite todavía seguridad a una mujer, van a ver a los hombres. Yo ejerzo en esta jurisdicción, entre otras cosas, vamos, porque soy feminista y he utilizado el derecho como un instrumento al servicio de una ideología, realmente, porque esa es mi manera de ver la vida. Pero si hubiera querido estar en otra jurisdicción, yo no hubiera podido llegar al nivel profesional que he llegado aquí, porque a las mujeres no vienen a vernos para estos asuntos. Pues nosotros hemos estado encantados con usted. Gracias, Pilar. Gracias por venir. Muchas gracias. Gracias. Y gracias también a nuestro público.